Hola, ¿qué tal, amigos de Ciencias Virtuales? Nuevamente el día de hoy vamos a continuar con la materia de transferencia de calor, Plan 2015 de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a ver lo que es los subtemas, en el cual seguimos el 2.3.2, que en este caso vamos a hablar de conducción unidimensional, 6 casos principales y resistencias térmicas en cilindros y esferas. Y bueno, solamente el contenido va a ser nuevamente lo que reitero: conducción unidimensional, 6 casos principales, en el cual tenemos condiciones de frontera, y lo que sea resistencias térmicas en cilindros y esferas. Entonces vamos a comenzar en primera instancia sobre esos 6 casos. Entonces el primer caso que tenemos es la condición de frontera de temperatura específica. ¿Qué quiere decir esto? En una placa plana o pared plana y la transferencia de calor por conducción es únicamente unidimensional, podemos especificar dos condiciones de frontera. Una en la cara principal y la otra en la cara trasera, por así decirlo. Entonces tenemos obviamente nuestra placa plana o nuestra pared plana, como se observa en pantalla, en el cual tenemos condiciones de frontera iniciales y condiciones de frontera finales. Y por lo tanto esto se traduce de esta forma, bueno, visualizándolo de esta forma como un rectángulo, en el cual pues obviamente partimos desde lo que es esta pared. Recuerden que habíamos dicho que en las superficies podemos hacer balances de transferencia de calor por unidad de tiempo o por unidad de área también. Y por ello se puede traducir de esa forma. Ahora, durante esa superficie decimos que todo es homogéneo, es decir, tiene en toda esa pared 150 grados Celsius. No se desprecia algún cambio dentro de toda esa pared, a menos que se indique lo contrario, ¿no? Y eso se va a ver obviamente en conducción bidimensional, y también, bueno, ya cuando va cambiando precisamente la temperatura con el tiempo, pues ya es temporal, ¿no? Es decir, a través del tiempo. Entonces, de esta manera tenemos aquí a 0, que es la parte donde se inicia, hasta L, que es la longitud, es decir, el grosor precisamente de esa pared. Entonces la temperatura está en función de X y en función del tiempo. Sin embargo, si hablamos en lo que sería en un estado estacionario, pues no va a variar con el tiempo. En el caso de transitorio sí va a variar con el tiempo. Entonces aquí tenemos que en esta pared, en esta condición de frontera, tenemos una temperatura de 150 grados Celsius y en la otra pared de 70 grados Celsius. Y obviamente pues el cambio sobre el eje X. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos nuestras condiciones de frontera, siempre y cuando pues esa temperatura se mantenga constante. Entonces, quiere decir que la temperatura en 0, precisamente, y con un tiempo determinado es igual a 150 grados Celsius. Luego, la temperatura en L, es decir, en este punto, coma T, obviamente porque si se trata que es transitorio, pues también va a variar con el tiempo, ¿no? Reiterando nuevamente eso, está a 70 grados Celsius precisamente. Y bueno, ese fue un caso que vamos a estar resolviendo con problemas que vamos a proponer. Luego el segundo caso, que obviamente va a tener dos subcasos particulares del caso 2, que es la condición de frontera de flujo específico de calor por unidad de tiempo, a través de la ecuación de Fourier, que ya sabemos que es la potencia térmica, que es igual a menos la conductividad térmica por el área normal, por la derivada parcial de la temperatura respecto a X, por unidad de área, quedaría de esta forma, finalmente, como una Q minúscula con un punto arriba. Eso es debido a la notación de las derivadas, en este caso la notación de Newton, que es igual a menos la conductividad térmica por la derivada parcial de la temperatura respecto a X. Se coloca un signo, eso es recordarles a ustedes que se coloca un signo negativo, ya que compensa el resultado negativo resultante. Es ese diferencial de temperatura va a ser temperatura 2 menos temperatura 1. Sin embargo, la temperatura 2 va a ser mucho menor que la temperatura 1. Y por lo tanto tiene que recompensarse con un negativo precisamente en esta forma. Entonces, para que asumamos un valor positivo, ¿ok? Entonces aquí tenemos el flujo de calor, que en este caso lo vamos a ver de esta forma, como estoy señalando ahora mismo, en esta parte donde va entrando sobre la pared y luego donde va saliendo. Entonces aquí nuevamente vean que se está variando esa temperatura, como vimos en el primer caso, que está variando en la longitud y está variando en el tiempo. Ese es en el caso de un régimen transitorio. Y obviamente pues aquí está su representación, ¿no? Simplemente pues es en ese caso, ¿no? Cuando se trata del flujo de calor por unidad de tiempo, ¿ok? Segundo caso, que es especial 1, frontera aislada.
En este caso que tenemos aislamiento solamente va a quedar de esta forma. Es decir, cuando comienza aquí ese flujo térmico por unidad de área va a quedar igual a 0. Y por lo tanto queda de esta forma. La derivada parcial de la temperatura en función de, en este caso, de la longitud, que en este caso se está evaluando en 0, t en el tiempo t, respecto a x es igual a 0. Obviamente, pues aquí dividiendo todo, la conductividad térmica va pasando acá dividiendo al 0 y eso es igual a 0 nuevamente. Por lo tanto, quedaría de esta forma. Es un caso especial. Entonces, por lo tanto, la temperatura en L con un tiempo determinado está a 60 grados Celsius, siempre y cuando pues esta parte está completamente aislada, ¿o no? Bueno, más bien va a tener este aislamiento en esa parte de esa superficie de precisamente esa pared plana, ¿no? Sobre una superficie aislada, la primera derivada de la temperatura con respecto a la variable espacial, el gradiente de temperatura en la dirección normal de esa superficie aislada es 0. Es lo que enuncia precisamente toda esta ecuación. Entonces, precisamente ahí va a estar evaluada como 0 en ese punto. Luego tenemos segundo caso, especial 2, simetría térmica. En esta condición nos indica que existe un estado estacionario en este punto, siempre y cuando el material sea isotrópico, es decir, que en todas direcciones tenga las mismas propiedades, ya que a la mitad del grosor aumenta el perfil de temperatura o distribución de temperatura hasta llegar al otro extremo, llevando una disminución como se representa aquí. Vean que aquí hay una forma en que se va elevando la temperatura hasta llegar a un punto de equilibrio, por así decirlo, y llega a una pendiente igual a 0. Recordemos que en esas curvaturas donde ya no hay una razón de cambio, su pendiente es igual a 0. Entonces aquí, en ese punto que estoy señalando, pues ahí va a ser pendiente igual a 0 a través de un plano central, como es esta línea que está interlineada. Precisamente, y en ese punto es el grosor, en este caso es L medios, L entre 2. Ahí es donde va a ocurrir ese cambio. Más bien, va a ser en el caso de que sea simetría térmica. Y obviamente esa línea amarilla curveada es la distribución de temperatura simétrica con respecto al plano central. ¿Ok? Y obviamente pues la forma en que vamos a evaluar el cambio de temperatura, en este caso el gradiente de temperatura, vamos a verlo de esta forma, con la derivada parcial de la temperatura en función de L entre 2, evaluada en un cierto tiempo respecto a X igual a 0. ¿Ok? Es otro caso que vamos a estar viendo, a través de los ejercicios. Tercer caso, condición de convección de frontera. Bueno, aquí ya vamos a ver que involucran a los otros modos de transferencia, en este caso a la convección. Obviamente aquí debemos de asumir estos valores, lo que sería el coeficiente de convección 1, la temperatura infinita 1, es decir, la que está muy alejada de la superficie de este cuerpo, va a estar de esta forma siempre y cuando se conserve, ¿no?, la conservación de la energía. Esto es a través de la primera ley de la termodinámica. Entonces tenemos la forma, como se observa en pantalla. La convección, el coeficiente de convección 1 multiplicado por la temperatura infinito 1 menos la temperatura evaluada en 0, t en el tiempo. ¿Ok? Menos la conductividad térmica por la derivada parcial de la temperatura en 0, t respecto a x. ¿Ok? Es en esta parte. ¿Ok? Y luego cuando pasa al otro lado, esto siempre y cuando, pues, por ejemplo, estemos hablando en este lado, por ejemplo, afuera, estamos hablando de una casa. Entonces, aquí en esta pared, en esta parte que estoy señalando ahora mismo, está dentro del hogar o de la casa. Por el otro lado, pues puede estar en el exterior, ¿no? Entonces veamos esa diferencia, ¿no? O puede ser a través de otra aplicación, ¿no? Por ejemplo, de lo que sería un vaso, por ejemplo. Y obviamente va a estar al ambiente y lo que está dentro del vaso. Entonces va a quedar de esta forma. Siempre y cuando pues debemos explicar qué tipo de fluido es, si es líquido o gaseoso el que está dentro del vaso, ¿no? Entonces son muchas condiciones que asumir. Entonces en este caso, si en el otro lado es diferente, entonces el coeficiente de convección va a ser 2, o sea, con un subíndice 2, la temperatura de infinito 2, porque son diferentes condiciones. Ahora va a ser menos la continuidad térmica por la derivada parcial de L, t respecto a X es igual al coeficiente de convección 1 multiplicado por la temperatura evaluada en L, t menos la temperatura infinito 2. ¿Ok?
Esa es otra forma de ver estos casos. Entonces, por eso pongo entre paréntesis 1. Porque obviamente puede estar involucrándose al revés. En este caso, vean que tanto el lado izquierdo como derecho tienen el mismo coeficiente de convección y la temperatura infinito 1. Van a ser iguales, entonces va a ir hacia el cuerpo, obviamente que está sufriendo la conducción. Entonces, esta ecuación quedaría al revés, como se observa en pantalla. Obviamente vamos a evaluar respecto aquí a lo que sería en 0. Más bien, aquí era con L, aquí L y aquí L. Entonces, por lo tanto, va a quedar de esa forma también. Pero solamente que aquí va a cambiar los coeficientes de convección como H1, porque aquí era aquí más bien H2, aquí H2 y H1 aquí en este lugar. Y aquí sería obviamente la temperatura infinito 1 y aquí a la temperatura infinito 2. ¿Ok? Es lo que va a cambiar realmente. Entonces, por lo tanto, es lo que va a estar sufriendo, pero si pasan al mismo cuerpo, en este caso. Entonces va a ser diferente las condiciones. Los modos de transferencia de calor, tanto de convección como de conducción, se transmiten sobre una pared plana, que en la primera situación, que es en este caso el 1, es cuando las temperaturas de los alrededores son diferentes. Caso contrario a la situación 2, ¿ok? Cuando obviamente están a iguales, ¿no? El coeficiente de convección 1 está tanto aquí presente como al otro lado, igual la temperatura infinito 1, tanto en la parte izquierda como en la derecha. Tenemos el cuarto caso, condición de radiación de frontera. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Obviamente pues con la ley de Stefan Boltzmann, en el cual vamos a usar igual la primera ley de la termodinámica. Y a través de esa conservación tenemos esto. Y aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la emisividad 1 y la temperatura alrededor 1, que es la del ambiente precisamente. Y aquí también, bueno, hay que borrar esta parte. Esto no nos importa porque no está presente la convección. Si es que el aire está estático, entonces se puede traducir como conducción. Entonces, lo tenemos igualmente como en el anterior caso de convección, igual con la conservación y todo, en el cual aquí podemos obtener diferente emisividad. En este caso es una emisividad 1 y emisividad 2, y la temperatura alrededor 2 y temperatura alrededor 1. ¿Ok? Lo mismo que sufrió con lo de convección. La condición de radiación de frontera involucra la cuarta potencia de la temperatura y por lo tanto es una condición no lineal. ¿Por qué? Porque aquí precisamente está la cuarta. Entonces eso nos va a hacer más tedioso el problema. Vamos a encontrar hasta una ecuación muy compleja a resolver y por lo tanto pues va a ser difícil y debemos usar o recurrir a métodos numéricos para encontrar precisamente un valor aproximado. Entonces utilizará este tipo de condiciones cuando sea muy minucioso, es decir, que seamos muy quisquillosos en los cálculos. Mientras pues se va a despreciar este tipo de condiciones o de casos, pero no hay que ignorarlo porque podemos usar muchísimo este tipo de problemas para problemas futuros. Quinto caso, condiciones de frontera en la interfase. Este caso es para materiales con distinta conductividad térmica, temperaturas distintas en toda la dirección de X, de tal forma que en un punto, es decir, en X igual a sub 0, tendrán la misma temperatura ambas interfaces. Esto suele solo en conducción. Y vemos que aquí tenemos material A y material B. Tenemos obviamente lo que sería la distribución de temperatura, que en este caso aquí la temperatura A está en función de X y del tiempo, en esta parte. Y en esta parte está la temperatura B, que está en función de X y del tiempo también. Aquí pues obviamente encontramos la interfase, aquí es donde parte entre el material A y el material B. Y es a partir de la conducción, entonces se conserva como tal. Entonces recordemos que precisamente el negativo es por compensar las temperaturas, porque recordemos que este va a ser mayor que este y obviamente la diferencia siempre va a ser el final menos el inicial, entonces por eso es que se recompensa con el negativo. Entonces aquí también recordemos que son conductividades térmicas diferentes, entonces por eso es la conductividad térmica del material A y la conductividad térmica del material B. Y obviamente pues las derivadas parciales, en este caso de la temperatura A evaluada en X sub 0, T y respecto a X, y luego la otra es la derivada parcial de la temperatura B evaluada, o más bien en función de X0 y en el tiempo, ¿no? Si es en régimen transitorio.
Entonces aquí pues vemos que en esta parte, en este punto, las temperaturas van a ser iguales porque llegan igual a un punto de equilibrio. Teórico, pero lo existe, ¿no? Entonces, esto es otro caso particular. Por último, el sexto caso, condiciones de frontera generalizadas, cuando ya existen las tres de la forma simultánea, tanto conducción, convección y radiación. Aquí también, bueno, eso es en esferas, aquí es en placas planas o paredes planas, conducción, convección, radiación y solar también existe, que es parte de la de radiación, pero también se congrega en ello. Aquí, por ejemplo, se están haciendo dos, por convección y conducción, ¿ok? Entonces vamos a ver estos tipos de problemas que precisamente van a estar competentes para resolverlos. Y para generalizar este tipo de casos, vamos a verlo de esta forma. La transferencia de calor hacia la superficie en todos los modos es igual a la transferencia de calor desde la superficie en todos los modos. Es decir, precisamente vamos a determinar lo que esté entrando y lo que esté saliendo, pero con condiciones de frontera, es decir, a partir de las derivadas parciales, precisamente derivadas, usando las ecuaciones fundamentales, ya sea en qué sistema de coordenadas estamos utilizando, si rectangulares o cartesianas, cilíndricas o esféricas, vamos a estar usando esas y a partir de ello pues deducir todo lo que tengamos que hacer. Pero vamos caso por caso para que podamos utilizarlos adecuadamente. Entonces, vamos a ver ahora lo que serían resistencias térmicas en cilindros. Aquí tenemos un cilindro, obviamente lo coloqué de diferente manera para que ustedes puedan ver el concepto, ¿no? Aquí tenemos un cilindro, en este caso puede ser una tubería, en el cual está aquí en medio de la que sería el círculo, del círculo transversal de esta tubería, y lo que sería el radio 1, que va hacia la parte apenas donde empieza, bueno, aquí es el espesor o el grosor de la tubería, ahí es R1. Y luego cuando llega al otro punto, donde estoy señalando ahora mismo, es R2 y la longitud característica de lo que sería la tubería. Por lo tanto, podemos verlo a partir de la ecuación de Fourier para la conducción. Y obviamente ese dx va a cambiarse como dr. Y el área normal va a ser precisamente solamente el perímetro por la longitud. Es decir, todo lo que rodea a la tubería. En este caso las tuberías son cilíndricas la mayoría. Entonces, ese va a ser el área normal del que se va a transmitir la transferencia de calor por conducción. Entonces, por lo tanto, tuvimos lo pertinente en esta ecuación. Y lo que hacemos es obviamente, vamos a hacer el método de variables separables para una ecuación diferencial, en el cual pues vamos a estar haciendo lo siguiente y suponiendo lo siguiente. Suponiendo un modo de transferencia de calor por conducción en un régimen estacionario y con conductividad constante debido a ser un material isotrópico suficiente para colocar dos condiciones de frontera. La temperatura en R1 es en el radio 1 es igual a la temperatura 1 y la temperatura en R2 es igual a la temperatura 2 y entonces lo integramos como de esta forma. Recordemos que al hacer esta integración nos va a salir el logaritmo natural de R. Entonces lo vamos a ver de esta forma. Logaritmo natural de R2 menos el logaritmo natural de R1. Aquí podemos usar una propiedad de lo logarítmico, de los logaritmos, en el cual es logaritmo natural de R2 entre el logaritmo, más bien el logaritmo natural de R2 entre R1. Entonces, por lo tanto, quedaría de esta forma y vamos a despejar a la potencia térmica como se observa en pantalla. Y quedaría de esta forma donde observamos que la resistencia cilíndrica por conducción es igual al logaritmo natural de R2 entre R1 entre 2pi por la longitud característica por la continuidad térmica. Pero en caso de ser convección, va a ser 1 entre el coeficiente de convección por 2pi por el radio. En este caso el radio dependiendo, en este caso va a ser si aquí adentro de la tubería está fluyendo un fluido o hay un flujo de fluido, en este caso aire o agua, por ejemplo, pues vamos a estar utilizando el R1. Ahí vamos a sustituir. Dependiendo del problema, puede ser incluso con varias capas, donde estén pasando varios fluidos, o sea, concéntricos. Entonces, eso hay que tener cuidado para usarlos. Obviamente lo vamos a estar haciendo con los ejercicios. Por eso ya no puse otros casos que es cuando tiene varias capas. Entonces,
De esta forma lo vamos a generalizar. Y obviamente pues ahí lo tenemos, ¿no? Nuestra cara transversal, en el cual pues vemos ahí las resistencias térmicas que podemos asumir, que eso lo vimos en el anterior video, sobre la parte de las paredes planas o placas planas, en el cual tenemos de esta forma. Si aquí pasa un fluido, aquí por eso le puse fluido 1 y aquí fluido 2, ¿ok? Y entonces tenemos de esta forma, tenemos una resistencia, otra resistencia y otra resistencia, y hacemos lo mismo. Si están en serie, pues se suman entre las resistencias. Si está en paralelo, pues obviamente vamos a hacerlo como en análisis circuitos, ¿no? Lo pertinente a las resistencias en paralelo y en serie. Aquí tenemos temperatura 1, temperatura 2, temperatura infinito 2 y temperatura infinito 1, ¿no? Que está todo alrededor. Y ahora, por último, tenemos las resistencias térmicas en esferas, que tenemos de esta forma. Casi lo similar al cilindro, pero lo que vamos a hacer es lo siguiente. El área normal va a ser igual a 4pi por radio al cuadrado, que es lo que envuelve a la esfera, porque es lo superficial, ¿ok? Entonces, por lo tanto, quedaría de esta forma y vamos a despejar lo pertinente para hacerlo, bueno, aplicar el método de variables separables. Y suponiendo lo siguiente, que es un modo de transferencia de calor por conducción en un régimen estacionario y con conductividad constante debido a ser un material isotrópico, suficiente para colocar dos condiciones de frontera. Entonces igual en la temperatura en lo que es en R1 es igual a temperatura 1 y la temperatura en R2 es igual a temperatura 2 y obviamente integramos, ¿no? Y al integral nos queda de esta forma, que es la potencia térmica entre 4pi, todo eso multiplicado por menos 1 entre R2 menos el 1 entre R1 y todo cerramos en paréntesis igual a menos la conductividad térmica por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Obviamente quedaría de esta forma. Y entonces, al aplicar este negativo y el otro negativo, pues podemos multiplicar todo por un menos 1 y obviamente se quitan esos negativos. Sin embargo, no lo deseamos de esta manera, sino vamos a aplicar lo siguiente. Vamos a poner aquí temperatura 1 menos temperatura 2. Entonces, de esta forma, bueno, antes de ello, llegar a eso, debemos de hacer esta resta de fracciones, en el cual pues obviamente queda como R1, más bien R1 menos R2 entre R1 por R2. Entonces quedaría de esta forma al último, en el cual les dije que aquí es temperatura 1 menos temperatura 2 y lo que sería pues despejar. Aquí, por ejemplo, fue precisamente ese negativo en el cambiar R2 menos R1 y quedaría de esta forma. Entonces aquí vemos también que hay una resistencia esférica por conducción que sería R2 menos R1 entre 4pi por R1 por R2 por la continuidad térmica, y la resistencia esférica por convección sería igual a 1 entre 4pi por radio al cuadrado entre el coeficiente de convección, ¿ok? Y quedaría de la misma forma. Bueno, eso es un aproximado también de cómo se vería. Obviamente en los problemas vamos a estar asumiendo toda esta parte. Obviamente aquí está variando sobre el radio. Puede estar variando sobre los otros ángulos entre phi y teta de cómo se evalúa en una esfera, pero en la mayoría de problemas no varían en esa forma, a menos que nos digan lo contrario. Donde se va a poner más pesado pues es obviamente si lo asumimos como las ecuaciones fundamentales bidimensionales. Entonces ahí es donde se va a dificultar todo esto. Entonces en esta parte del video deberíamos acabar ya con todo lo que vimos. Sin embargo, en los siguientes videos vamos a estar subiendo todavía algunos casos, no casos, sino algunas partes que faltaron para la conducción unidimensional. Y brevemente vamos a estar explicando lo que serían las aletas, estas extrusiones de material sobre algunos componentes, en el cual va a liberar el exceso de calor. Sin embargo, hay que tener varios parámetros porque puede ser tanto beneficioso como perjudicial a largo o a corto plazo o dependiendo de la aplicación. Entonces vamos a estar hablando de ello, solamente lo primordial, y pues obviamente vamos a estar introduciendo poco a poco lo que sería el concepto de conducción bidimensional, ya que compete en el plan de estudios. Además de, bueno, también ver la parte ya de la conducción temporal, es decir, cuando esté variando en el tiempo y a partir de un método numérico. En este caso vamos a ver lo que sería a partir de las diferencias finitas, y no vamos a ver lo que sería el método de Gauss-Seidel, de un método numérico que se utiliza precisamente para el sistema de ecuaciones lineales. En este caso pues para lo que sería conducción bidimensional vamos a ver aquellas ecuaciones muy tediosas
Y ya pues en un posgrado se va a estar viendo todos los métodos numéricos pertinentes en la parte bidimensional e incluso pues en la investigación que ya es para la tridimensional. Entonces, hasta aquí, bueno, vamos a estar utilizando esos temas. Y ya luego vamos a entrar a la que sería el otro modo de transferencia, que es por convección, tanto la forzada como natural, y por último la radiación. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos algún video se les pueda notificar al momento. Y si no, nos veremos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto.